Gracias, Dios nuestro, por todas sus bendiciones, Señor. Una vez más, amados hermanos, le damos la bienvenida a todos, Vamos a abrir la palabra del Señor, si son tan amables. En la segunda carta del apóstol Pedro, que deseamos para el ministerio de alabanza, hermanos, que Dios siga usando sus vidas. Capítulo 1. Es probable que las escrituras vayan a ir apareciendo en la pantalla y vamos a usar varias escrituras durante este sermón, amados hermanos, con el único propósito de fundamentarnos bien por lo que está escrito en la palabra del Señor y por qué es que predicamos la palabra de Dios. Así que, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 y hasta el 18. ¿Estamos todos listos, hermanos? Bien. Como ya veo, mire, ya está ahí en la pantalla. Si usted ya ahorita ya no encontró la escritura, déjelo en su Biblia y mejor mire la pantalla para podernos ir así más. Lo que está escrito en la pantalla es lo que está escrito en la Santa Biblia. Y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Por favor, vea esas dos palabras, fábulas artificiosas, o sea, historias o cuentos dichos con malas intenciones. Bien, continuamos. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero pedir que todos oremos por esta palabra. Señor mío y Dios mío, en esta tarde, en su nombre, Señor Jesucristo, predicaremos su palabra, Dios. Señor mío y Dios mío, yo le ruego que en cada uno de los congregados que están aquí, mi Dios, su Espíritu Santo hable a sus vidas, ministre en la mente y en sus corazones, y que nos afirmemos todos ante lo que está por venir en un abrir y cerrar de ojos. Gracias, Dios nuestro, por cada uno de sus hijos e hijas que están congregados y por todas las personas que hoy nos visitan. Yo le ruego, precioso Señor, que usted hable a la vida de todos el día de hoy y que seamos edificados y construidos por su palabra, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice: amén. Tomen asiento, amados hermanos, por favor. Este libro del apóstol Pedro, hermanos, gracias, hermano, es para nosotros muy importante. Toda la escritura es importante, pero hay sucesos en la vida de la iglesia que a nosotros deben de captar toda nuestra atención. Esto principalmente por los tiempos que todos estamos viviendo. Los tiempos que vivimos
no son buenos. Puedo decir que son malos. Más que buenos, son malos. Pero estamos en este mundo, aunque no somos del mundo, Jesús dijo, vamos a estar en este mundo. Esta palabra del apóstol Pedro nos va a ayudar a situarnos, a creer más en las promesas que la Biblia nos enseña a todos. Afirmarnos en esas promesas nos ayudará a todos a seguir caminando tomados de la mano de Dios. Cuando hablamos de Pedro, no podemos dejar de pensar en Pablo, el apóstol también. Porque Pedro y Pablo fueron sentenciados a muerte por un edicto del emperador Nerón entre los años 66 y 68. Ahora usted entonces se va a dar cuenta por qué. El apóstol Pedro dice, en tanto que estoy en este cuerpo, he despertado con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. Él sabía que ya iba a morir. A Pedro le quedaba poco tiempo de vida. Sabía que el edicto de Nerón era muerte para él y para el apóstol Pablo. Una emoción tan grande que despierta en la vida de la iglesia apostólica es precisamente cuando hablamos de la doctrina y de las enseñanzas que los apóstoles traen a nuestras vidas. Por eso es que la iglesia tiene como denominación Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Esto nos centra que nuestra fe siempre va a estar en el centro de nuestras vidas, la vida, obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y por Él es que Pedro está por terminar sus días. Y entonces él escribe esta carta y dice, en tanto que todavía estoy en este cuerpo, he de estarlos molestando, los voy a estar amonestando a todos, les voy a estar llamando la atención, porque algunos andan diciendo por ahí acerca de lo que nosotros hablamos de Jesús, que es una fábula, que es un cuento, que es una historia. Y sin embargo, si hay algo que nosotros los apóstoles podemos aseverar, es que lo que nosotros hemos testificado de Jesucristo es que es una verdad que se cumplió. Nosotros vimos con nuestros ojos, y el apóstol Pedro está amonestando a los judíos de su tiempo, porque estaban cambiando la verdad. Y es así como hoy en nuestros días, nosotros debemos de tener cuidado de creer en las promesas de Dios. La iglesia del Señor debe de conocer que hay una promesa que está por cumplirse. Hay una sola que falta, pues todas han sido cumplidas. Y esa promesa que falta es que Cristo, el Señor de su iglesia, va a venir a levantar a su iglesia para llevarla a las nubes y así estar toda la eternidad con su Señor. Así que el apóstol Pedro tiene una preocupación muy obstinada y por eso dice, procuraré con diligencia, con todo cuidado, me voy a asegurar antes de que yo muera en este cuerpo, que ustedes conozcan los hechos de los que nosotros fuimos testigos. Pues después de mi partida, dice, ustedes podrán tener un recuerdo, una memoria de todas estas cosas. Qué hermoso es cuando vemos que los apóstoles se preocupan porque la iglesia del Señor no olvide sucesos y eventos que solamente ellos pudieron ver. Y aunque nosotros no los vimos, aunque no nos tocó estar ahí, estoy más que seguro que más del 20 de los que están aquí hubieran querido estar en el momento de que Pedro está hablando acerca del suceso que ellos pudieron ser testigos cuando Jesús se transfiguró en el Monte Santo. Por eso él dice, tengo que amonestarlos. No anden contando cuentos sin
sentido. No tergiversen negativamente las verdades de lo que nosotros vimos. Nosotros les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo la verdad, no contándoles cuentos. Vimos, dice Pedro, vimos con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando de la majestad del Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo. De esa majestad es de la que está hablando Pedro. Así que el apóstol Pedro se refiere al monte santo, al monte Tabor. Ese monte, desde luego, que hasta el día de hoy existe en Cesarea de Filipo. Es el lugar donde nos lleva a conectarnos. ¿Por qué suceden estas cosas? Pedro habla de la transfiguración de Jesús. Y usted va a ver Mateo, Marcos y Lucas, que empieza hablando, dice, 6 días después. Y entonces, cuando leemos la palabra de Dios, la iglesia del Señor tiene que aprender a preguntarle a la Biblia. Cuando usted no le pregunta a la Escritura, no va a poder indagar o conocer más en la amplitud y en la profundidad lo que las Escrituras quieren enseñarnos a nosotros. 6 días después de qué? Bueno, es que 6 días antes de ese momento de la transfiguración, Jesús les había preguntado a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos pronto contestaron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas. Sí, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Esa era la pregunta de fuego que Jesús necesitaba saber. Él quería oír de boca de sus discípulos quiénes decían ellos que era Él. Y Pedro, atrevido como siempre, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor gozoso dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, pues no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay un momento en la vida de cada uno de los creyentes en que el Espíritu Santo va a traer una revelación a su vida, bien sea por la palabra, bien sea por sueños, bien sea por visión. Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue revelando su gloria y sus verdades. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor se afirme en la fe y siga caminando de la mano del Dios Todopoderoso. Aleluya. Así que le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, pues no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y un poquito más adelante llega el Señor al punto neurálgico de lo que Él quería decirle a los discípulos. Y en Lucas capítulo 9, verso 27, mire lo que les dice. Lucas capítulo 9, verso 27. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Esto es, recuerde que el Señor estaba rodeado de todos sus discípulos. Cuando Él les lanza la pregunta a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro contesta, entonces Jesús les dijo, les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y esos algunos de los que estaban ahí era Pedro, Jacobo y Juan. Eran los tres que subieron con Jesús al monte Tabor, al monte santo, al monte de la transfiguración.
¿Cómo pues entonces podemos entender lo que acontece ahí? Déjeme explicárselo. Porque Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía velada, escuche bien, tenía velada su gloria y oculta todo bajo un cuerpo humano para todo el mundo. Así que Jesús era un judío como cualquier otro. No había nada de extraordinario en la persona, era un ser humano normal, 100% hombre, pero también 100% divino. Y el mundo solo podía ver que era un hombre común y corriente. Así que la gloria de Jesús, la gloria de Dios, estaba velada completamente y oculta a los ojos del mundo que no podían ver. ¿Cómo pudo ocultar su naturaleza? ¿Cómo pudo ocultar Jesús la realeza que había dentro de él? Por medio de su encarnación. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí encontramos nosotros que dentro de Jesús habitaba el verdadero Dios, el Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Y un poquito más allá, Juan 1:14, en el verso 14, vemos con toda claridad lo que el apóstol Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese cuerpo estuvo entre todos ellos y vimos su gloria. ¿De cuál gloria estaba hablando el apóstol Juan? Pues de la gloria de la cual hoy, esta tarde, les voy a predicar. De la gloria de cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor, dice, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses capítulo 2, verso 9, confirma lo que acabamos de leer. Y la palabra del Señor dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es en Él, es en Jesucristo, donde habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios estaba en ese hombre llamado Jesús de Nazaret, hijo de José, hijo de María. Aleluya. Entonces Dios coloca un velo para tapar del mundo su divinidad que había en él. Y cuando la gente veía a Jesús, lo veían como cualquier hombre común y corriente de sus tiempos. Pero ese día todo iba a cambiar. En ese momento, en ese lugar, en el monte Tabor, llamado también el monte santo, la transfiguración de Jesús haría que corriera Dios el velo de su carne, que impedía o que no dejaba ver quién verdaderamente era lo que estaba dentro de Jesús. Y es ahí cuando el velo de su carne se corre para que fluya esa luz de la que hablan los evangelios, esa luz resplandeciente como el sol, esas vestiduras blancas que ningún lavador podía lavar. La chequina o la gloria de Dios se manifiesta delante de Pedro, delante de Juan, delante de Jacob. Y por eso Juan dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La gloria de Dios se manifiesta en ese momento y deja ver ante los discípulos algo que ellos jamás imaginaron que iba a ocurrir. Pues Jesús en varias ocasiones les había hablado de su muerte y de su resurrección. Y esto hay que entenderlo de esta forma. ¿Era judío Jesús? Sí. ¿Eran judíos Pedro, Jacobo, Juan y los discípulos? Sí.
¿Cómo es, decían ellos, que el Mesías va a morir? ¿Cómo es que el Mesías va a quedar crucificado? ¿Cómo es que el Mesías va a ser destruido completamente en su cuerpo? No, no. La Escritura dice que el Mesías es nuestro libertador. El Mesías no puede morir. El Mesías no puede ser crucificado. El Mesías no se puede sujetar al imperio romano. No puede ser. En la mente de los discípulos no lograban ellos digerir eso humanamente. Y por eso Jesús los lleva al monte, para que conocieran que en ese cuerpo humano había un tabernáculo. Es el momento donde Jesús sitúa a los judíos que estaban con él en lo que ellos conocían de las escrituras del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 26, verso 30, por favor. Del 30 al 33. Veamos la escritura. Miren lo que ellos conocían. Jacobo, Pedro, Juan, todos los discípulos como judíos conocían lo que estaba escrito en la ley y los profetas, pues la educación que ellos recibían era enseñanza de boca a boca y de memoria. Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que le fue mostrada en el monte. Adelante. Y harás también un velo de cardeno y púrpura y carmesí. Note que ya está hablando de un velo de tela grueso. Y de lino torcido será hecho de primorosa labor con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitín, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo, note esto, os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué razón es esto? Porque en el tabernáculo de adoración, donde estaba la presencia de Dios, primero estaban los atrios dentro del tabernáculo, luego estaba el lugar santo y después el lugar santísimo, a donde nadie, absolutamente nadie podía entrar más que una vez al año. El sacerdote entraba y de sus vestiduras santas unas cadenitas que hacían un ruido al caminar, porque si el sacerdote al entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, hermano, no iba purificado, no se había purificado por los por los pecados del pueblo, y él estaba en pecado, ahí mismo en el lugar santísimo caía muerto irremediablemente. Cuando ellos dejaban de oír esas campanitas, es que la señal era que el sacerdote había querido muerto ante la presencia de Dios. Así que había en los atrios el lugar santo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba ese velo que no dejaba ver a nadie la presencia de la gloria de Dios. Bueno, vamos al capítulo 29 de Éxodo, por favor, y al versículo 43 al 46. Mire lo que dice la escritura. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel. Y el lugar será santificado ¿con qué? Con mi gloria, dice Dios. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así que la presencia de la gloria de Dios
estaba dentro del tabernáculo, porque era la palabra de Dios mismo que había declarado que Él estaría habitando entre su pueblo. Y quiero decirles, amados hermanos, en nuestros corazones siempre debe de estar ese anhelo de venir a la casa de Dios, de venir a este templo con la mentalidad y con el corazón de que aquí también habita la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay manifestaciones gloriosas. La iglesia danza, la iglesia alaba a Dios, la iglesia lo glorifica, la iglesia habla en lenguas. Oh, hay corazones que sienten bonito, hay lágrimas que se ruedan. ¿Por qué? Porque en el templo está la presencia de Dios. Así que Dios, como Cristo en Jesús, colocó un velo que impedía ver su gloria ante el mundo. No era un velo de tela. Entienda bien. En el Antiguo Testamento era un velo de diferentes tipos de telas. Y ahora el Verbo se hace carne y habitó entre nosotros. Esto es, el Dios Todopoderoso habita en Jesús de Nazaret. Y hay un cuerpo humano el cual todos lo ven como cualquier otra persona. Pero ese día, ante Pedro, ante Juan y Jacobo, Dios dejó ver su gloria en la transfiguración delante de todos ellos. ¡Qué privilegio tan grande tuvieron los 3 discípulos de ver la gloria de Dios manifestada ahí en el Monte Santo! Así que Mateo dice que resplandeció su rostro como el sol. El rostro de Jesús agarró una tonalidad brillante, radiante, como la luz del sol. Cuando usted y yo miramos hacia el cielo y ve el sol en todo su resplandor y usted no puede contener la vista. Marcos dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. ¿Alguien ha visto la nieve cómo se pone brillante? Aunque usted lo vea a la distancia, la brillantez le cala los ojos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? El mensaje que nosotros debemos de descubrir es que esto se presenta como una visión. Y cuando usted lee Mateo, se va a encontrar que le dice Jesús: no le cuenten a nadie en esta visión. Diga conmigo, visión. Visión. Porque una visión que Jesús está permitiendo que se manifieste la gloria de Dios es del reino futuro al que todos iremos un día. El reino futuro que sería cumplido por las promesas del Mesías, del Cristo prometido. Entonces, ¿por qué Moisés y por qué Elías se manifiestan ahí con Jesús? Es importante preguntarnos esto, hermanos. Pues la gente acostumbra a leer la Biblia y piensan que Moisés y Elías estaban vivos. Es una visión, recuerde, es una visión. Dios permite visiones. Y todavía hoy Dios sigue hablando a la iglesia por medio de visiones, de sueños. Tenemos que creer en ellas. Tenemos que ser creyentes y no ser incrédulos. Entonces, ¿por qué Moisés y por qué Elías, habiendo tantos personajes en la palabra de Dios, por qué Jesús escoge a 2 para manifestar su gloria delante de todos los discípulos? Bueno, primero porque Moisés en el Antiguo Testamento era sinónimo de un hombre, de un líder libertador. Él es, Moisés, sinónimo de todo el Antiguo Testamento.
De hablar de Moisés, hermanos, es hablar de la ley y de los 10 mandamientos. Hablar de Moisés, hermanos, es un hombre escogido por Dios para confrontar a los egipcios. No, hermanos, Moisés no fue escogido al azar por Dios. Dios tenía un solo propósito. Y ese propósito solamente Moisés lo iba a poder cumplir. Enfrentar a los egipcios para sacar de Egipto alrededor de 2 millones de hebreos y traerlos liderando por 40 años en el desierto. Nadie más lo iba a poder hacer más que aquel que había sido escogido por Dios. Y ese escogido por Dios fue Moisés. Así que Moisés es el líder más grande de la humanidad. ¿Por qué Moisés? Bueno, porque Moisés, cuando no había rey en Israel, él fue un hombre con toda la autoridad para gobernar y para guiar a un gran pueblo. Porque cuando no había profetas en el pueblo de Dios, Moisés fue ese profeta que habló en el nombre de Jehová y el pueblo escuchaba con atención. Cuando no había sacerdotes, fue Moisés el que llevó al pueblo de Dios como un sacerdote a tener un encuentro con la presencia de Dios ahí en el monte Sinaí. Mientras Moisés estaba arriba y el monte humeaba y el monte caían rayos y el monte hacía grandes estruendos, abajo la multitud de hebreos estaban temerosos porque sabían que en el Sinaí algo estaba pasando y el único que sabía lo que estaba ocurriendo era que la gloria de Jehová estaba ahí en el Sinaí. Con todo esto, ¿quién más podía estar al nivel de Moisés? Solamente Elías. Porque Elías peleó contra toda la idolatría de la nación. Moisés es la ley. Elías representa a los profetas. Por favor, vaya ubicándose en el momento en que están en el monte Tabor Jesús y resplandece y se transfigura de lo natural a lo sobrenatural. Y frente a él viene Moisés, que representa la ley, las tablas de la ley, y Elías, que representa al profeta de Dios. Entonces nos damos cuenta que Elías peleó contra toda la idolatría de la nación. Era un celo que tenía Elías por la ley que le había sido entregada, que ningún otro profeta tuvo más que Elías. Elías hablaba palabras de juicio, hermanos, profundo contra el mismo pueblo de Israel. Elías caminó con Dios y por lo mismo tuvo poder para hacer grandes milagros y grandes señales poderosas como nadie las ha podido hacer más que el profeta Elías. Usted tendría que leer el primero y segundo libro de los Reyes para comprobar por usted mismo lo que ahora le estoy declarando. Así que Elías viene a representar a todos los profetas y él es el más celoso de la ley que le había sido dada a Moisés. Entonces, Moisés dio la ley y Elías es el gran guardián de la ley y los profetas. Ahora comprende por qué es que se manifiesta Moisés y Elías y por qué es que están ahí en ese momento. Están ahí como el Antiguo Testamento diciendo: este es Elías, este es Moisés. Le dice Elías: este es del que nosotros hablamos en el Antiguo Testamento. Elías le dice a Moisés: Moisés, este es del que tú escribiste en la ley. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Dios todopoderoso.
verificación del Antiguo Testamento. El hecho de que Moisés y Elías se hayan manifestado, vuelvo a repetir, es la verificación del Antiguo Testamento. Y por eso las palabras de Jesús a sus discípulos, cuando después de la resurrección se les apareció, les dijo: yo he venido para cumplir la ley y los profetas. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Así que Jesús es el Mesías que volvería al mundo para manifestarse, manifestar su gloria. Así que ahora quiero hablarles de la visión. Y pongan atención a esto. Déjenme hablarles de la visión que ellos vieron. Porque la visión nos habla de elementos importantes que debemos de guardar. Y el primer elemento que la iglesia hoy debe de guardar es el de la santidad. Hermanos, la iglesia de Dios es una sola. ¿Entiendes esto? La iglesia no tiene una denominación, no tiene un nombre. Hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias en todo el mundo, más de 2.000, 3.000 millones de cristianos, bajo muchas denominaciones cristianas. Pero la iglesia universal, la iglesia de Dios es una sola. ¿Ya entendió? Y esa una sola iglesia es la que va a ser levantada con poder y tiene que vivir en santidad. Entonces todos nosotros juntos aquí, imagínense que nosotros estamos todos tomados de la mano, todos. Unos a veces andamos muy derechitos, no, qué bien, no, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Otros a veces andamos chequeando un poquito, ¿verdad? Porque como que algo no nos está cayendo bien. Pero aunque sea así, hermanos, todos nosotros como cuerpo de Cristo estamos tomados de la mano. Porque queremos hacer la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es tan perfecta que se traduce como la santidad de Dios en la vida de los creyentes. Y eso tiene que ver con la fe en Jesús. ¿Oyó bien? Tiene que ver con la fe en Jesús. No en ninguna virgen, no en ningún santo, en ninguna veladora, en nada que tenga que ver con falsas enseñanzas. Entienda bien esto. Por eso el apóstol Pedro dice: los tengo que amonestar, porque nosotros les estamos dando un testimonio, no con cuentos, no con fábulas, no con mentiras. Le estamos diciendo la verdad de aquel del que nosotros vimos la gloria de Dios manifestarse, y su nombre es Jesucristo. Él es el único verdadero Dios. Así que ellos oyeron la voz, la misma voz que se oyó cuando el Señor se bautizó en el Jordán y se manifestaron las nubes y descendió una voz poderosa que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Nuestra fe tiene que ser únicamente en Jesucristo. Yo quiero que la iglesia de Dios, si no podemos ser completamente santos, hermanos, si podamos tener bien claro que nuestra fe únicamente tiene que ser en Jesucristo. A Él oigan, a Él vean, a Él presten toda su inteligencia, su sabiduría, su atención, por muy poco que sea. Si usted no sabe escribir, si usted no sabe leer, o si usted se graduó en una universidad, la voz dijo: este es mi Hijo amado, a Él oigan. Amén. Pero el hombre tiene muchas dificultades para eso. Elementos importantes como tener la fe puesta en Jesús
Y número 2, el guardar los mandamientos. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Mire lo que dice la Escritura. Capítulo 14, verso 12. Ahí está, mire. Mire lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos. Hermanos, nosotros somos los santos. Levanten las manos todos. Diga, somos los santos. Los santos no son veladoras. Los santos no son imágenes de barro. Iglesia, levanten las manos. Nosotros somos los santos. Los santos viven, respiran. Los santos alaban a Dios en vida, hermanos. Los santos no están muertos, están vivos y están en la casa de Dios en este momento. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están. Oiga, lo está envolviendo a usted y a mí. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dígame, por favor, ¿quién no puede entender esta palabra de Dios? Número 1, guarde los mandamientos de Dios. Y número 2, ¿su fe va a ser en quién? No, se me hace que no. A ver, ¿su fe va a ser en quién? Ahí está. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, cómo esto no tiene tantas complicaciones? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Así que todo este fue un evento sobrenatural para los 3 discípulos. Y la iglesia hoy en día estaba esperando otro evento poderoso y sobrenatural, que es el arrebatamiento de la iglesia. Alégrense, regocíjense, siéntanse agradecidos con Dios. Sintámonos todos privilegiados de Dios, porque la iglesia está esperando otro evento poderoso, que es el arrebatamiento del pueblo del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Miren lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses, ahí está. Versos 16 y 17. El verso 16, por favor. Miren, ahora sí. Miren. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hermanos, ¿de cuál Señor está hablando? De Jesús. El mismo Señor que mostró su gloria en el monte de la transfiguración. Miren lo que dice: con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Adelante. Luego nosotros, los que vivimos, o los que vivamos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alguien puede decir un aleluya, gloria a Dios. Esa es la promesa que está por cumplirse, hermanos. Lo sobrenatural de Dios, su iglesia lo va a ver, y llegaremos al cielo con un cuerpo glorioso, con un cuerpo glorificado, así como los discípulos lo vieron. Así la iglesia del Señor va a ser transformada en los aires. Cristo el Señor nos dará un cuerpo de gloria a cada uno de nosotros. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir: qué bueno eres, Señor. Este cuerpo
duele, este cuerpo que se agota. Hermano, a veces todos los días, ¿cómo se siente usted con su cuerpo? Apenas se baja del auto, del aire acondicionado a los 107 grados y usted siente como que se le va y todo, ¿verdad? Pues no es así como vamos a ser levantados con poder. Nosotros vamos a ser levantados con poder y transformados en un cuerpo glorificado, donde no va a haber enfermedades ni dolencias, porque es la palabra del Señor la que lo dice que va a ser. Y si Dios dice que así va a ser, así se van a cumplir todas las cosas. Váyame siguiendo las pisadas, por favor. Entonces, vamos a ser levantados con poder. Vamos a ser transformados con un cuerpo glorificado. Los que estén vivos y los hermanos que están durmiendo en el Señor, porque ellos, quiero decirle, hermano, ellos no están muertos. Ellos están durmiendo esperando la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le voy a hacer un comentario personal. Cuando dentro de la iglesia apostólica fallece un miembro de la iglesia no está triste. No, hermano, mire. Se juntan así los servicios funerarios, se llenan, pero no por tristeza, por gozo, por júbilo, porque tal hermano pasan a formar parte de la iglesia triunfante que está esperando la venida del Señor. Como cuando el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera, he mantenido mi fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia. Alguien puede alabar a Dios, hermano. Entonces, en cuanto la iglesia sea arrebatada para ser llevada al cielo, después lo que va a suceder, una vez que la iglesia ya no esté aquí, porque le voy a decir algo, ya no va a haber culto, se acabaron los cultos. Así que de una vez, pues yo lo invito, pues aproveche bien el tiempo. Cuando venga el culto, déle rienda suelta a su alabanza, a su adoración, hermanos. Haga a un lado su cansancio, su dolencia, su enfermedad, es natural. Dele libertad al Espíritu de Dios, porque entonces se va a manifestar el anticristo. Eso es lo que va a suceder. Y él va a gobernar por 7 años aquí en la tierra. Lo que se llama la gran tribulación. Esto es, todos los que no le entreguen su vida a Cristo se van a quedar a pasar y a sufrir la gran tribulación. Todos los que no lo reciban, todos los que nieguen al Señor, todos los que apostaten de la fe, van a quedarse a pasar 7 años de gran tribulación. Cuando terminen esos 7 años, Cristo, con su iglesia que Él vino a levantar, va a regresar del cielo a la tierra para gobernar aquí en esta tierra durante 1000 años. El reino milenial será establecido por el Señor Jesucristo y los santos de todos los tiempos. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede sentir una emoción hermosa de saber que nuestra vida en Cristo va a tener un final glorioso, un final poderoso, donde la gloria de Dios se va a volver a manifestar una vez más, como se manifestó en el monte Tabor.
transfiguración, cada personaje de los que vemos ahí es una representación de los que entrarán en el reino milenial. Tenga mucho cuidado en lo que voy diciendo desde el principio, parte por parte. Moisés representa a todos los creyentes después de la resurrección que murieron creyendo en Dios. Es a quien Moisés representa, porque recuerden, hermano, en la transfiguración en el monte Tabor nada más estaba Jesús, Moisés y Elías. Y en lo sobrenatural y la gloria de Dios, todo eso tiene mucho significado. Nada más que cuando leemos sin buscar, profundizar más, pues uno hasta se pregunta, pues ¿qué estarían hablando? Ay, mira, y los discípulos, ¿cómo sabían que era Moisés y que era Elías si ni siquiera lo conocían? Hermano, ni se detenga a pensar en esas cosas, porque cuando Dios revela su gloria, Él va a revelar a quien le plazca, porque así es Dios. ¡Oh! No necesita ser el hombre muy entendido, solamente necesita tener un corazón que le crea a Dios para aceptar que Dios todavía sigue hablando a su iglesia y sigue revelando cosas hermosas y poderosas. Ese es nuestro Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el que murió, el que fue sepultado y el que ha resucitado y el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Señor de su iglesia. Él es el que era, el que es y el que ha de regresar a levantar a su pueblo. Fíjese bien, hermano Saúl. Después de que el Señor resucitó, Mateo, Marcos y Lucas, hermano Javier, dicen que corrieron las mujeres al sepulcro. Y en unos había 2 jóvenes, en otros nada más había un ángel, en otros se encontraban al Señor afuera. Pero todos coinciden en que, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo vive, hermanos. Alguien puede alabar a Dios, Cristo vive. Ni Mahoma, ni Confucio, ni Will Smith, ni nadie de esos, todos están muertos. Pero Cristo no, Cristo vive, porque Él es el único y verdadero Dios. Pero a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, hermano Ángel, el apóstol Juan dice algo diferente. Los otros 3 dicen que encontraron los lienzos ahí tirados. O sea, los lienzos con los que volvieron el cuerpo del Señor. Pero Juan dice algo más valioso. Dice que el sudario con el que envolvieron la cabeza del maestro, o sea, su manto, su sudario, estaba enrolladito de una forma tan ordenada y en un rinconcito aparte de los lienzos que estaban allá. El Señor, cuando resucita, se quita todos los lienzos, pero su sudario lo recoge y lo enrolla con todo su amor. ¿Sabes por qué? Porque Él va a volver. Cristo va a volver. El Señor va a regresar con su iglesia. Te estoy predicando a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, a un Cristo que resucitó y a un Cristo que va a regresar por su pueblo. Y si hay alguien que no esté temblando, si hay alguien que no siente nada, necesita despertarse, necesita sacudirse, porque la gloria de Dios se va a manifestar para venir a levantar a su pueblo. ¡Alguien alabe a Dios! Entonces Moisés representa a todos los creyentes que después
después de la resurrección que murieron creyendo en Dios. Romanos 8:11. Mire lo que dice la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 11, por favor. 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿de qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. No se me confunda nadie, está hablando del Espíritu Santo y el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, está viviendo en ustedes. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a Dios! Mi madre, mi mamá, que murió habiendo entregado a Cristo, no estaba muerta y un día va a ser resucitada por el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús. Y así todos los que nos han antecedido en el camino del Señor un día serán levantados y resucitarán para la gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Así que hermano, gózate, alégrate, regocíjate, sonríete, ríete de la vida como está el mundo, que el mundo ande como quiera, hermano, pero si el Espíritu Santo está en ti, prepárate, porque también a ti te va a levantar de donde estás, estés durmiendo o estés en la iglesia sentado, prepárate, nada te va a poder detener, te va a levantar con tal poder que vas a llegar a ese encuentro con tu Señor. Eso es Moisés. Y Elías. Elías representa a todos los creyentes que entrarán en el milenio sin ver la muerte. ¿Sí? Porque murió Elías o no murió. No. Des un aplauso, hermano. Entonces ahora usted entiende por qué Moisés representa a todos los creyentes que han muerto. Porque Moisés murió. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida y le dijo, vas a subir a ese monte y ahí vas a morir. Pero Elías no murió. Elías, ¿qué pasó, hermanos? Fue arrebatado al cielo. Y si Elías fue arrebatado al cielo, la iglesia de Dios también va a ser arrebatada al cielo. Hermano, esta palabra es para que la creas, es para que la vivas, es para que te levantes en fe en el nombre de Jesucristo y digas, Señor, me estoy preparando para ser arrebatado al cielo. Porque él no experimentó muerte. Pues ya casi para terminar surge la pregunta, ¿qué pasaría si Cristo viniera hoy mismo, ahorita o más tarde? Mire, veamos otra vez, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, por favor. Una vez más, quiero que quede bien confirmada la palabra. Ahí está, miren. Nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, con los que están durmiendo, ¿qué dice? Seremos arrebatados. Y Elías fue arrebatado. Moisés murió, sí, pero Elías fue arrebatado. Ahora comprende por qué en la transfiguración, donde los discípulos vieron la gloria de Dios, solo podían estar Moisés y Elías. Sí, porque pudo haber estado Samuel, o Jeremías, o Ezequiel, cualquier otro de los profetas.
pero solamente Moisés y solamente Elías. Pasa el ministerio de la alabanza, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Ahí está. Porque usted se preguntará, pues, ¿cómo sucederá esto? De que primero iremos al cielo todos y luego vamos a venir al milenio sin morir. Bueno, en esta escritura usted encuentra la respuesta a la pregunta, ¿por qué no vamos a morir? He aquí os digo ¿qué dice? Un misterio. Ahora, para nosotros ese misterio ya no es un misterio. Porque gracias a Dios esta iglesia tiene esta santa palabra que guía nuestras vidas. Esta es la palabra que se predica. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Allá en las bodas del Cordero no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Y vamos a regresar a ese reino milenial. No va a haber muerte, porque estos cuerpos van a ser transformados en un cuerpo incorruptible de gloria, como el de Jesús. Así como los discípulos lo vieron. Pueden ponerse en pie, por favor, si gustan. Y por eso la palabra apostólica que está ahí nos hace entender a nosotros que ninguno de nosotros puede entrar al cielo con un cuerpo corruptible. Ninguno. Con un cuerpo mortal tampoco. Porque ni carne ni sangre puede entrar. Necesitamos un cuerpo glorificado, iglesia de Bryan. Todos vamos a necesitar un nuevo estuche. Un cuerpo glorificado, como el del Cristo resucitado. Un cuerpo de gloria. Por eso la esperanza y la promesa de que Jesús va a regresar está en ese sudario que Él dejó bien envuelto, bien acomodadito. Pablo nos habla mucho de la promesa y de la esperanza que hoy se te ha estado predicando. Y nos hace entrar en un entendimiento. Filipenses capítulo 3, verso 20, por favor. Nos hace entrar en un entendimiento, hermanos, para que nosotros nos deshagamos de todos nuestros miedos. Iglesia de Bryan, deshazte de tus miedos. Deshazte de tus temores. Ya deja de preocuparte por tu casa, por tu carro, por tu dinero. Deja de preocuparte por tu país. Si eres de México, olvídate. Si eres de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de donde seas, olvídate de dónde eres, porque tu ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la palabra de verdad. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. El verso 21, por favor, ahí mismo. El cual, mire la palabra, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, de nuestra humillación, dice la Escritura,
es un cuerpo horrible por dentro, hermano. Solamente los médicos que abren los cuerpos humanos para operar, ellos pueden saber cómo es el cuerpo humano por dentro. Por eso dice el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Yo voy a invitar a la iglesia del Señor a que venga al altar. Tenemos que aprender a soportar las pruebas. Tenemos que aprender a sufrir las enfermedades. Tenemos que aprender a soportar las decepciones de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que aprender a sobrellevar el dolor intenso de las enfermedades en el cuerpo. Porque en el cielo vamos a tener la recompensa y la corona de justicia. Pasen, pasen para acá al frente. Pasen, pasen todos, vengan. Nadie se quede sin venir al altar.